Hola y bienvenidos a esta exploración. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué publica exactamente el gobierno de Estados Unidos en su boletín oficial un día cualquiera? ¿Qué decisiones cruciales, qué detalles se esconden tras el lenguaje formal de un documento como el Federal Register? Sí, es algo que pasa muy desapercibido, la verdad. Hoy nos sumergimos en una edición concreta, la del jueves 9 de octubre de 2025. Tenemos aquí extractos de este boletín, que para quien no lo sepa, es la publicación diaria donde las agencias federales anuncian sus normativas, avisos, órdenes ejecutivas. Efectivamente. Es el registro oficial de sus acciones, digamos. Nos dicen que es de consulta pública, gratuita online, y que, ojo, su contenido tiene hasta valor probatorio en juicios. Ajá, eso es importante. No es solo un tablón de anuncios. Pues nuestra misión aquí hoy es extraer lo más interesante, lo más significativo de esta edición en particular. ¿Qué nos dice este día concreto sobre las prioridades, las acciones del gobierno estadounidense? Desde seguridad global hasta, la gestión de nuestros propios recursos. Vamos a ver qué encontramos. A ver. Seguro que hay cosas curiosas. Empezamos con algo que la verdad salta a la vista, un movimiento importante en seguridad nacional y comercio internacional. El Departamento de Comercio ha actualizado su Entity List. Efectivamente. Eso siempre trae cola. Han añadido casi 30 nuevas entradas. Son entidades, empresas y también direcciones físicas, principalmente en China, pero también hay unas cuantas en Turquía y una en Emiratos Árabes Unidos. Y estar en esa lista, ¿qué significa exactamente? Pues significa problemas serios si quieres comerciar con EU. Se imponen restricciones muy severas a la exportación de tecnología, de productos estadounidenses hacia esas entidades. La idea, claro, es cortarles el grifo. Evitar que accedan a bienes sensibles, actores que EU considera una amenaza para su seguridad o sus intereses. O sea, que no es una lista cualquiera, es una herramienta de presión importante. ¿Y qué tipo de actividades han llevado a estas empresas a acabar ahí? ¿Se ve algún patrón? Sí, se ve un patrón bastante claro, la verdad. Una parte importante de las nuevas incorporaciones, sobre todo las de China y Turquía, están vinculadas, según el Buró de Industria y Seguridad, el BIS, a redes que suministran componentes. ¿Componentes para qué? Principalmente para drones. Drones que acaban en manos de Irán o de grupos que EUSUE considera proxys iraníes en Oriente Medio. Hablan de los hutíes, de Hamás. Mencionan explícitamente componentes electrónicos encontrados en drones armados que se han recuperado en la zona. Vaya. Drones, tecnología sensible, Irán y sus aliados. Eso suena a un foco geopolítico muy, muy concreto, ¿no? Exactamente. Ahí está la clave. Mencionan casos específicos como una empresa china, Goodview Global, supuestamente facilitaba componentes a la fuerza Quds iraní, que ya está sancionada por EUSUE desde hace tiempo. Claro. Y también varias entidades turcas acusadas de desviar productos estadounidenses a Irán, saltándose las sanciones que ya existen. ¿Y cómo lo hacen? ¿Simplemente reexportan? Bueno, los detalles no están, pero sí, la acusación es de desviación. Incluso nombran una empresa turca que estaría vinculada a la industria aeronáutica iraní, GESA, que también está bajo sanciones. Entiendo. ¿Y qué hay de las entidades que no están directamente ligadas a drones? ¿Hay otros motivos? Sí. Hay otros casos también. Por ejemplo, mencionan una empresa turca y otra en Emiratos Árabes Unidos, que habrían desviado a Irán artículos clasificados con un código específico, el ECCN 2B350. ¿Y ese código qué significa? Suena técnico. Lo es. El texto no entra en detalles aquí, pero ese tipo de códigos, el 2B350, suele asociarse a equipos que podrían tener aplicaciones en la fabricación de armas químicas o biológicas. Uf, palabras mayores. Sí. Indica la seriedad con la que se toman estas desviaciones de material. No es cualquier cosa. También añaden direcciones físicas en China que estaban ligadas a redes de adquisición que apoyaban empresas del propio Ministerio de Defensa iraní. Entendido. Entonces, el mensaje general parece ser un endurecimiento claro. Más control para evitar que tecnología estadounidense refuerce capacidades militares o de vigilancia de adversarios. Eso es. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el comercio global? ¿Para las empresas que no están en la lista, pero que exportan? Pues refuerza enormemente la necesidad de lo que se llama diligencia debida. Vamos, que las empresas tienen que andarse con mucho ojo. Sobre todo las tecnológicas tienen que investigar a fondo a quién venden y cuál es el destino final real de sus productos. Porque violar estas restricciones, acarrea consecuencias muy, muy graves. Me imagino.
Multas, sanciones. Y no solo afecta a las entidades listadas directamente, ojo con esto. Si una empresa en la lista negra posee el 50% o más de otra entidad, las restricciones se extienden a esa otra entidad también. Ah, o sea que la red se amplía. Exacto. Complica toda la cadena de suministro. Es un aviso a navegantes clarísimo en el comercio internacional de tecnología. Hay que revisar bien con quién haces negocios. De acuerdo. Muy claro. Bueno, pues dejamos el tablero geopolítico y nos vamos a un ámbito muy diferente, pero también muy regulado. La gestión de los recursos naturales. Hay noticias sobre pesca. Sí, cambiamos totalmente de tercio. Resulta que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, la agencia que regula los océanos y la atmósfera en Estados Unidos, anuncia un cierre inmediato de la pesca comercial del atún rojo del Atlántico, el famoso BFT. ¿Un cierre? Así, de repente. Bueno, inmediato, a partir del 7 de octubre a las 11:30 p.m. Afecta a la categoría general, que es una de las modalidades de pesca comercial, y cubre lo que quedaba del periodo de octubre y noviembre de 2025. Un cierre así, a mitad de temporada. Suena a medida drástica. ¿Cuál es el detonante? ¿Se ha pescado demasiado? Exacto. Se basa puramente en los datos de capturas. La agencia calcula que la cuota asignada para este periodo concreto se va a alcanzar y superar de forma inminente. Además, tienen en cuenta que ya hubo sobrepesca en periodos anteriores, tanto en 2024 como a principios de este mismo 2025 en esta categoría. Ah, o sea que llueve sobre mojado. Un poco sí. El objetivo es cumplir con los límites establecidos. Y esto no es solo cosa de EU o UE, responde también a acuerdos internacionales, como los de la ICCAT, la comisión que gestiona el atún atlántico. Entiendo, hay compromisos internacionales que cumplir. ¿Y qué pasa con los pescadores afectados? ¿Se paraliza toda su actividad? ¿Se quedan en puerto? No del todo. Y esto es curioso. Aunque, evidentemente, no pueden desembarcar y vender atunes rojos grandes o medianos, los que miden más de 185 centímetros, resulta que se levantan ciertas restricciones de días específicos de pesca que estaban programadas. ¿Ah, sí? ¿Y eso para qué? Pues les permite seguir saliendo al mar y pueden participar, por ejemplo, en programas de marcado y liberación de atunes, de cualquier tamaño además. O sea, pescar, marcar, soltar. Exacto. Es una forma de mantener cierta actividad, quizás más científica o recreativa, controlada, y recoger datos importantes sobre la especie. Eso sí, siempre que manejen los peces con mucho cuidado para asegurar que sobreviven. Interesante equilibrio, ¿no? Gestión basada en datos para proteger el recurso, pero con cierta flexibilidad para no paralizar completamente al sector. Sí, buscan ese punto medio. Y supongo que la pesca comercial se reabrirá cuando empiece el siguiente periodo de cuota, ¿no? Correcto. El propio aviso lo indica. La pesca se reabrirá automáticamente el 1 de diciembre, que es cuando empiece el siguiente periodo regulado. Es un buen ejemplo de cómo funciona la gestión pesquera que llaman adaptativa. Monitorización constante y ajustes rápidos basados en la información que tienen y los compromisos que hay. Muy bien. Pues seguimos en la esfera ambiental, pero ahora con la regulación de productos químicos. Hay un aviso de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y llama la atención porque piden comentarios sobre una norma que ya habían finalizado. ¿Cómo es eso? Sí, es un giro interesante, la verdad. Resulta que la EPA está reconsiderando, dándole una vuelta, a su normativa de gestión de riesgos para el tetracloruro de carbono, el CTC. Es una sustancia tóxica que está regulada bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, la TCSA. ¿Y qué decía la norma original? Pues la norma original se publicó a finales de 2024. E imponía controles bastante estrictos, límites de exposición en el trabajo, prohibiciones de ciertos usos, todo para atajar lo que la EPA consideraba un riesgo irrazonable para la salud y el medio ambiente. ¿Vale? Una norma finalizada y publicada. ¿Y por qué reabrir el melón si ya estaba decidido? ¿Nuevos datos? El motivo principal, según explican, son las demandas legales. Parece que varias partes interesadas, probablemente industrias afectadas, presentaron recursos judiciales contra la norma final. Ah, los tribunales. Exacto. Ante esto, la EPA ha optado por iniciar un nuevo proceso de reglamentación para reconsiderar la norma. Y como primer paso, pues están pidiendo opiniones y datos a todo el mundo. Abren un periodo de consulta pública de nuevo. ¿Y piden opinión sobre todo o hay algún punto que les interese especialmente? ¿Algún punto polémico? Piden comentarios sobre cualquier aspecto de la norma, pero ponen un énfasis particular en uno de los puntos clave de la regulación original. Se trata del límite de exposición química existente, el ECEL,
que habían fijado en 0,03 partes por millón en el aire del lugar de trabajo, como media en 8 horas. 0,03 ppm. Eso suena muy, muy bajo. Es un límite muy bajo, sí. Y precisamente por eso, quieren saber si es técnicamente viable monitorizar la exposición a ese nivel de forma fiable. Y si realmente es la medida más apropiada y efectiva para proteger la salud de los trabajadores frente a este químico. O si quizás otro enfoque, otro límite, sería mejor. Es fascinante ver cómo el proceso regulatorio no siempre es lineal, ¿verdad? Una norma puede estar finalizada, publicada, pero los desafíos legales o quizás nueva información pueden llevar a la propia agencia a dar un paso atrás y reevaluar. Totalmente. Muestra la complejidad de equilibrar la protección de la salud, la viabilidad técnica para la industria y las presiones legales. No es fácil. Y subraya la importancia de estos periodos de comentarios públicos, ¿no? Incluso en etapas posteriores, para que las decisiones regulatorias sean lo más sólidas y defendibles posible al final. Exacto. Es una parte fundamental del proceso, aunque a veces parezca lenta. Bueno, pues cambiamos ahora de tercio completamente y nos vamos a cómo Estados Unidos decide canalizar su ayuda al desarrollo internacional. La Millennium Challenge Corporation, la MCC, que es una agencia de ayuda exterior bastante conocida, publica en el Federal Register de hoy sus criterios de selección de países para el próximo año fiscal. ¿Cómo funciona este proceso de selección? No dan ayuda a cualquiera, ¿verdad? No, para nada. La MCC tiene un enfoque bastante particular, muy basado en el desempeño de los países. En lugar de dar ayuda a todos los países pobres, selecciona a aquellos que demuestran un compromiso con ciertas políticas. Se basan en 3 pilares: buena gobernanza, fomento de la libertad económica e inversión en su propia gente. Salud, educación. ¿Y cómo miden eso? Suena un poco abstracto. Utilizan un sistema muy concreto, un scorecard, una tabla de puntuación con 22 indicadores objetivos. Y ojo, estos indicadores no los crea la MCC, vienen de fuentes externas independientes. Hablamos del Banco Mundial, Freedom House, la UNESCO, cosas así, para asegurar la objetividad. Vale, 22 indicadores. ¿Y cómo se aprueba ese scorecard? ¿Hay que sacarse buena nota en todo? No en todo, pero sí en una mayoría. Generalmente, un país tiene que superar la media de su grupo de ingresos porque los comparan con países de nivel similar en al menos 11 de los 22 indicadores. Pero, y esto es crucial, hay filtros clave. Los llaman hard hurdles, obstáculos obligatorios. Ah, ¿sí? ¿Cuáles son? Tienes que aprobar sí o sí el indicador de libertad personal. Y además, tienes que aprobar uno de estos dos. O el de control de la corrupción, o el de rendición de cuentas del gobierno. Si suspendes uno de estos filtros obligatorios, ya no pasas, aunque tengas buena nota en los demás indicadores. Es bastante exigente. O sea, no basta con ser pobre o necesitar ayuda. Hay que demostrar cierto compromiso con la democracia, los derechos, la lucha contra la corrupción, según los criterios de USA, claro. Exacto, según los criterios que ellos establecen, basados en esos indicadores de terceros. Quieren asegurarse de que su dinero va a países donde creen que hay un entorno propicio para que la ayuda funcione y genere crecimiento sostenible. ¿Y qué más se mira, aparte del scorecard? ¿Es el único factor? No, el scorecard es como el primer filtro, el más importante quizás, pero no el único. También evalúan lo que llaman la oportunidad. Oportunidad. Sí, es decir, si ven que una inversión de la MCC en ese país tiene potencial real para generar crecimiento económico, si el entorno empresarial es favorable, si hay potencial en el sector privado. Y, lógicamente, está la disponibilidad de fondos. ¿Cuánto dinero tiene la MCC ese año para nuevos programas y cómo encaja un posible nuevo país en su cartera global de inversiones? Claro, el presupuesto manda. Y hay diferencias si un país ya recibió ayuda antes. ¿Es más fácil o más difícil conseguir más? Es más difícil, de hecho. Para recibir un segundo gran paquete de ayuda, lo que llaman un compacto subsecuente, las exigencias son mayores. Se necesita haber gestionado bien el primer compacto, demostrar que se han logrado resultados. Además, tienen que haber mejorado en el scorecard ese año concreto y mostrar un compromiso firme con futuras reformas sectoriales. No es automático para nada. Entiendo. ¿Y hay otros tipos de ayuda más pequeña? Sí, también contemplan programas más pequeños, los programas umbral, threshold programs. Estos son para países que muestran compromiso, que van en la buena dirección, pero que todavía no cumplen todos los requisitos para un compacto grande.
Es como una ayuda para ponerse las pilas y poder optar al premio gordo más adelante. Vale. ¿Y mencionan algo sobre qué pasa si un país mejora tanto económicamente que sus ingresos suben y, digamos, sale de la categoría de país candidato? ¿Pierde automáticamente la opción de ayuda? Buena pregunta. No necesariamente. Si un país está cerca de graduarse por aumento de ingresos per cápita, la MCC mira otros factores adicionales. Evalúan si el país todavía necesita esa ayuda o si ya tiene acceso a otras fuentes de financiación, como mercados privados. También miran si la colaboración sigue siendo estratégicamente importante para Estados Unidos. Y por supuesto, si su desempeño político sigue siendo especialmente bueno y muy importante, si el propio país está dispuesto a cofinanciar parte del programa. Piden un mayor compromiso al país que mejora. Muy claro. Es un sistema muy estructurado, basado en incentivos y rendimiento, no solo en la necesidad. Interesante. Sí, es un modelo bastante único en el mundo de la ayuda al desarrollo. Bueno, pues pasamos ahora a otro tipo de documento que también aparece hoy en el Federal Register, una proclamación presidencial. Correcto. La proclamación 10978. En este caso, dedicada a la Semana de Prevención de Incendios, que se celebraba esa semana de octubre. Estas proclamaciones son declaraciones formales del presidente. Buscan sobre todo concienciar sobre un tema específico y a menudo destacar las acciones que está tomando la administración al respecto. ¿Y qué puntos clave resalta esta proclamación en concreto sobre la prevención de incendios? Pues, por un lado, lo esperado. Hace una llamada a la acción a nivel comunitario y familiar para prevenir incendios en casa y en el entorno. Rinde homenaje a los bomberos y al personal de emergencias, y reafirma el compromiso del gobierno federal con la preparación y la respuesta ante incendios. Hasta aquí lo habitual en estas proclamaciones. Pero ¿menciona algo más específico? ¿Algún evento reciente? El texto menciona específicamente los devastadores incendios forestales ocurridos en California ese mismo año 2025. ¿Se limita a lamentarlos o entra en causas o responsabilidades? Entra bastante en detalle, y el lenguaje es muy directo, la verdad. Según el texto de la proclamación, los incendios fueron provocados intencionadamente. Ya. Y además, agravados por lo que denomina textualmente la Agenda Green New Scam y una gestión forestal desastrosa. Critica abiertamente la preparación de los líderes estatales y locales de California. Vaya, lenguaje duro. Sí, menciona problemas concretos como falta de agua en hidrantes y embalses secos, y atribuye pérdidas de vidas y daños económicos a un liderazgo incompetente. Son citas textuales del documento, ¿eh? Entendido. Es importante señalar eso, que estamos describiendo el contenido del documento oficial tal como se publicó, sin valorarlo nosotros. Exacto. Simplemente reportamos lo que dice la proclamación presidencial. Y más allá de señalar causas o culpables, ¿menciona acciones concretas que esté tomando la Administración Federal para abordar el problema? Sí, también la cita. Menciona varias acciones presidenciales. Una orden ejecutiva para mejorar la prevención y respuesta a incendios forestales, que incluye el uso de herramientas como la inteligencia artificial. También la creación de un grupo de trabajo para evaluar la capacidad de FEMA, la Agencia Federal de Emergencias. Y otra orden ejecutiva para acelerar la respuesta federal, específicamente en California tras esos incendios. O sea que también destaca su propia acción. Claro. Y además, agradece a los bomberos mencionando una ley reciente de aumento salarial para los bomberos forestales federales. Agradece también a otros colectivos como personal de infraestructuras críticas y voluntarios. Y termina con la llamada más práctica a las familias, que tomen medidas preventivas básicas en casa, como tener un plan de escape, probar las alarmas de humo, identificar peligros. Entendido. Un documento que entonces mezcla el reconocimiento a los héroes, la llamada a la acción ciudadana y un posicionamiento político bastante claro sobre eventos recientes y sus causas, reflejando las prioridades y el discurso de la administración en ese momento. Exactamente. Las proclamaciones a menudo sirven para todo eso. Muy bien. Y ya para terminar de hacernos una idea completa de la diversidad de un día cualquiera en el Federal Register, ¿había otros avisos más, digamos, rutinarios o administrativos, para ver el contraste? Sí, claro, muchísimos. El grueso del Federal Register son cosas así. Por ejemplo, ese mismo día, la Comisión Reguladora Postal, la PRC, anunciaba varios acuerdos nuevos de servicio postal negociados con grandes clientes.
La Administración de Pequeñas Empresas, la SBA, modificaba una declaración de desastre para una reserva indígena en Dakota del Sur, ampliando los plazos para solicitar préstamos por daños físicos debido a inundaciones previas. Detalles importantes para los afectados, aunque no sean de interés general. Exacto. Y el Departamento de Transporte convocaba una reunión virtual de su consejo asesor. Son ejemplos del día a día de la maquinaria administrativa, de la gobernanza cotidiana. Entonces, si miramos el conjunto de todo lo que hemos explorado hoy, de este 9 de octubre de 2025, ¿qué panorama nos deja este vistazo? ¿Qué sacamos en claro? Pues nos deja una imagen bastante completa, creo, de cómo opera el gobierno estadounidense en múltiples frentes a la vez. Es como una foto instantánea de la actividad gubernamental. Vemos acciones con implicaciones geopolíticas y de seguridad nacional muy fuertes, a través del control comercial y las sanciones. La lista de entidades, sí. Exacto. Observamos la gestión detallada, basada en datos, de recursos naturales compartidos como la pesca del atún. Somos testigos de cómo las regulaciones ambientales, incluso después de ser finalizadas, pueden evolucionar y ser objeto de debate y revisión por presiones legales o nuevas consideraciones. Lo del tetracloruro de carbono. Eso es. Entendemos mejor los criterios muy específicos y basados en rendimiento que rigen cómo se asigna la ayuda exterior, el modelo de la MCC. Y vemos también cómo conviven los mensajes presidenciales de alto nivel con su carga política, como la proclamación sobre incendios, con la rutina administrativa más esencial, pero igualmente necesaria, como los avisos de la SBA o del Departamento de Transporte. Parece entonces que este documento, el Federal Register, que a primera vista podría parecer solo un montón de burocracia árida, Que lo es en parte, no nos engañemos. jaja sí, pero que en realidad es un espejo bastante fiel de las prioridades, los conflictos, las operaciones diarias que dan forma a políticas con un impacto muy real en la gente y en el mundo. Exacto. Y revela la increíble complejidad de gobernar una nación moderna, con todas las interconexiones que hay entre lo local, lo nacional y lo global. Lo cual, fíjate, nos lleva a una reflexión interesante, creo yo. Pues sí. Y con esa reflexión nos vamos a despedir por hoy. La pregunta que queda en el aire es, si esto es lo que se cuece en un solo día, el 9 de octubre de 2025, ¿cuántas otras decisiones, normativas, avisos importantes que afectan nuestro entorno, nuestra economía, nuestra seguridad, se publican a diario en estos boletines oficiales, a menudo pasando totalmente desapercibidos para la mayoría? Quizás merezca la pena mantener un ojo curioso sobre estos registros oficiales de vez en cuando, solo para entender un poco mejor cómo se toman realmente las decisiones que nos impactan a todos. Desde luego. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.